un podcast de Cooperativa. Yo diría que hay una palabra ahí bien beneficiosa para ponerla en la mesa, que es la compasión, entendida como la motivación que te despierta a querer aliviar el sufrimiento de la otra persona, y probablemente quienes estamos en el ámbito de la salud. Tu mente en calma. Es una presentación de Cooperativa Podcast. Hoy quiero partir con algo personal. Contarte que mi abuelo materno murió en la sala de urgencias de un hospital público en Valparaíso. Murió solo porque no le avisaron a mi mamá, que venía viajando desde Santiago para ir a acompañarlo. No le avisaron y no le hicieron pasar. Y quiero partir con esto personal para hablar de humanización en la salud. Ya escucharlo ya me dan ganas de aproximarme, tenderte una mano, sostenerlo, y me da esperanza de que algo de esto ha cambiado. Estas situaciones creo que son mucho más esporádicas ahora que en el tiempo que pasó. ¿Lo que tú cuentas? Probablemente la pandemia fue un gran y un inmenso acelerador de esto. Y también contarte algo personal, que estoy en el Ministerio de Salud desde marzo del 2023, y desde marzo de este año, 2024, estoy como coordinador del equipo de humanización de la salud en el ministerio. Entonces transmitir esto y hacerlo público y que se sepa, ¿no es cierto? Entonces, si bien hablar de humanización en salud no es nuevo, desde la década de los 90 hay referentes españoles que han venido a Chile, sí es nuevo la articulación que se le quiere dar a esto desde el Ministerio de Salud, coordinado con... Se creó una red de humanización en salud el 2022 en Chile, la primera red, y el 2023 en septiembre se hizo el primer congreso de humanización en la salud. Yo fui a ese congreso invitado en mi rol del ministerio, y sabes que me pasó algo tan impactante, como que me emocioné mucho de ver lo que estaba pasando en los hospitales, en las clínicas, y cómo la gente se estaba autoorganizando para darle una vuelta a la mirada, porque humanización, como dice uno de los grandes referentes, que es el doctor Jaime Garay, el director del primer departamento de humanización que existe en Chile, en el hospital de Temuco, él me dijo: mira, Bruno, humanización se juegan cosas muy simples, muy sencillas y muy profundas, que no requieren una gigantesca inversión de presupuesto. Es transmitirle una mala noticia a un paciente en una sala personal, no transmitirla en el pasillo. Es dar la mano a alguien. Lo que tú acabas de decir que te pasó cuando escuchaste lo que yo te estaba contando de mi historia, es llamar por el nombre a las personas. Y tiene una raigambre a nivel del ministerio en términos de dignidad humana y derechos humanos. O sea, tiene un componente como de enfoque de derechos. Y desde donde llegamos nosotros, que es lo que hablamos en el podcast, es de mindfulness, compasión, autocompasión, cuidado y autocuidado. Qué increíble cómo humanizar, ¿no? Que a veces está muy emparentada como con algo que confunde, creo yo, que es como ser bueno. Exacto. Ser bueno, ser generoso, y yo creo que tiene que ver con una cosa mucho más transversal, esta humanidad. La primera vez que escuché humanidad fue con el doctor Ronald Epstein, que tiene un libro precioso que se llama Atendiendo, que el nombre en inglés tiene tanto sentido. Y él habla como de cómo hacer las atenciones más conscientes. Él incluso hace una analogía entre meditación y atender a un paciente, que yo lo encuentro increíble. Como hemos hablado tanto aquí en el Compaso Podcast, que sí. Meditar es estar atento, con curiosidad, con mente principiante, atento a todo, atento a tu sentir, a tus sensaciones y también al externo. Él dice que es una analogía cuando está atendiendo a un paciente, está entendiendo las teorías de este paciente, está entendiendo la angustia de estos pacientes, es capaz de ver que cuando le da la mano para saludarlo y le tiembla, podría ser un Parkinson. Entonces, exacto, los grandes maestros, cuando uno dice, este médico es bueno, o el maestro es maestro, no tiene que ver solo con conocimiento, sino que tiene que ver con esta visión expansiva y humana de enfermedad y salud, ¿no? Como entender
cómo la pérdida de salud es algo muy traumático en la vida de las personas y cómo poder hacer... Por ejemplo, me acuerdo también cuando fui funcionaria de salud mucho tiempo, lo sigo siendo, pero cuando trabajé en hospitales y en centros de salud familiar, me acuerdo de los cursos de capacitación para funcionarios de salud. Se les preguntaba como los camilleros, porque yo siento que los hospitales de alta complejidad son como ciudades de salud. Totalmente. Y el camillero decía que su aporte amable de humanización era llevar al enfermo y no pasar por los pisos que tenían hoyos para que no saltara tanto. Maravilloso ejemplo. Al final del día se juega en esas cosas. Otra, TENS, contaba que humanización para ella llegaba un paciente politraumatizado con fractura y la radiografía no incomodar la postura física del pie que lo tenía quebrado, estoy enredado hoy. Y decirle al médico que en realidad no iba a hacer esa postura porque le iba a causar mucho dolor. Pequeños, grandes detalles, por ejemplo, cosas que vimos en el hospital de Temuco que se están implementando en otros establecimientos en el país y también en atención primaria, en CESFAM, tienen acompañamiento espiritual que está respaldado, oficial, digamos. El paciente puede solicitar acompañamiento espiritual, ya sea de una religión en particular o acompañamiento espiritual que se dice con pertinencia cultural, o sea, si quieres que vaya a la Machi, por ejemplo. También tienen el tema de acompañamiento para la muerte perinatal, cuando ha muerto un bebé o un feto, ¿no es cierto? Y entonces hacen una ceremonia de enterrarlo y una vez al año se reúnen todas las familias que han tenido duelos perinatales. Qué maravilloso como de alguna manera se ha estado trabajando, pero cuando digamos como, me imagino, en unidades como la unidad de urgencia o los cuidados paliativos, eso está muy protocolizado, ¿no? Incluso a mi percepción como usuaria del sistema de salud, el acompañamiento en la muerte tiene un protocolo muy claro y muy acogedor en el sistema público. Es una red que te acoge, te acompaña, te guía, da los teléfonos pertinentes, explica un proceso tan complejo como acompañar la muerte y que la muerte es un proceso biológico que puedes también saber cuándo es y cómo hacer ese acompañamiento. Pero sin embargo, siempre estamos al debe con la humanización, como decías tú, desde la puerta del hospital, ¿no? Como pasa, por ejemplo, que tú ves que los usuarios de hospital generalmente son adultos mayores y esos adultos mayores no escuchan, están perdidos, hay que decirle las cosas 3 veces. Y el funcionario está un poco quemado, está en burnout, empieza a tener como mucha lejanía y si humanizar es aproximarte, pasa que el estrés laboral o la pandemia que no ha sido tratada tan bien, la herida, hace que estemos lejos de esa humanización desde la puerta de su hospital hasta la salida de su hospital. ¿Cómo esa paradoja como en salud? Yo diría que hay una palabra ahí bien beneficiosa para ponerla en la mesa, que es la compasión, entendida como la motivación que te despierta a querer aliviar el sufrimiento de la otra persona. Y probablemente quienes estamos en el ámbito de la salud, nos movió eso, querer estudiar, querer trabajar en este ámbito, por desafiante que sea, y pasa algo que muy relacionado con la atención plena y el mindfulness, que aparentemente para protegernos nos desconectamos, como que conectarnos pudiera agotarnos. Incluso hay personas que nos cuentan que en las formaciones de pregrado se les decía eso, no conectar, no darle la mano al paciente, no sobreinvolucrarte, desde la buena intención de no querer sobrecargarte. Pero la letra chica de eso es que te terminas, te quemas más, te desconectas y la clave acá es que desconectas de tu propósito, que es como lo que te alimenta, el propósito de querer aliviar el sufrimiento. Cuando empiezas a hacer ejercicios, porque hay ejercicios de meditación, conectar con la compasión, con la autocompasión, empiezas a conectar con ese propósito que es como la gran fuente de energía desde la cual uno trabaja en el ámbito de la salud. Y desde ahí aprendes maneras de conectar, como tú decías, desde el ingreso, desde la puerta hacia toda la institución, que más generan círculos virtuosos, más que quemarse o burnout, como la gran palabra. Y volviendo a lo que tú decías de Ronald Epstein, recalcar que él va intencionando su reflexión hacia la sensación de comunidad, de una comunidad que se cuida.
Al final del libro dice, y esta frase yo suelo citarla, que él dice, al comienzo pensaba que mindfulness era solo una herramienta individual para el autocuidado y el manejo del estrés, y me he ido dando cuenta que se necesita una comunidad de gente que esté conectada, que se cuida, como la frase Ubuntu, para cuidar a las personas, para cuidarnos se necesita una tribu, se necesita una comunidad, y calza totalmente con el ámbito de la salud. A mí me ha tocado ver muchas iniciativas, y lo que decía Matthew Ricard en una charla TED, que la banalidad del bien, como que no se nota mucho, se notan más las malas noticias, por supuesto, pero hay mucha gente haciendo estos intentos, y lo que estamos intentando hacer ahora nosotros es articularlo y darle como una visión más de conjunto y generar y transmitir lineamientos, como tú decías, los protocolos, y así. Te dejo hablar. No, maravilloso, porque tienes ahí como el dato duro de lo que se está haciendo como a nivel de país y que se repliega quizás de un modelo europeo, de lo que van adelantado. Me parece increíble esto de cómo la atención plena, la humanidad compartida, la compasión, la conexión, en el fondo son herramientas para que toda la comunidad tenga bienestar. Y creo que hemos sido muy enfáticos en decir que estas prácticas no son individuales, no son jamás para salvarte solo, sino que, y en salud creo que tiene una virtuosidad tremenda, es donde más se luce. Hay algo como malformación profesional, deformación profesional médica, sin atacar los que viene desde el pregrado, como decías tú, que viene esto de ser pragmático, que el médico tiene que serlo, el médico no mira como un psicólogo, yo se lo entiendo, pero de alguna manera queda demasiado separado de la humanización. Queda viendo las cosas de manera demasiado descriptiva y poco explicativa. Creo que la salud es integrativa. O sea, él habla también, Leonard Epstein, de que puedes mirar a los ojos y entender que ese paciente puede estar no solo con diabetes mellitus, nivel 2, 1, ni hipertenso, sino que también puede estar pasando un duelo, puede estar deprimido, puede estar no aceptando esta enfermedad, y eso va a ser detractor a cualquier cura, ¿no?, que quieras darle, a cualquier tratamiento. Entonces, el médico es la puerta de entrada para entender cómo el modelo de curar, podríamos decir, de sanar, de reparar, de tratar, pero si no tiene este enfoque como compasivo y humano, queda como muy aislado, queda muy lejos. Y siguen siendo los hospitales lo que las personas sientan de los hospitales, ¿no? No es suficiente. No es suficiente. Y todas las conversaciones que tenemos sobre humanización llegan a pregrado justamente por la formación. Y lo que tú dices es nos estamos relacionando con gente que fue formada de X manera. Hay mucha reflexión ahora acerca de incorporar estas temáticas en pregrado, lo que es una muy, muy buena noticia. Lo que tú decías de la como sobreespecialización, el conocimiento experto, ha generado de rebote a partir fuertemente de la pandemia un movimiento que se liderado por el español Gabriel Heras, que se llama Humanizar la UCI, o UCI con H, de las unidades de cuidados intensivos de pacientes que son altamente tecnologizadas y han permitido avances gigantescos. Pero él muestra una foto en que está lleno de aparatos y te pregunta dónde está la persona ahí. A partir de eso se ha generado un movimiento muy, muy fuerte. Incluso en Chile tenemos a una representante, la enfermera Verónica Rojas, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, representante de esta fundación, que tiene protocolos para humanizar unidades de pacientes críticos. Están protocolos, están como de acceso abierto en la web, y esta fundación lo que hace es ir certificando establecimientos que cumplan con los estándares. Y me decía Verónica Rojas que Chile tiene hartos establecimientos en proceso de certificación. O sea, está muy fuerte la movida acá en nuestro país. Otro gran referente es de la línea de una orden religiosa, los camilianos, cuyo voto tiene que ver con cuidar enfermos. Y José Carlos Bermejo, un gran referente, ha venido a Chile desde la década de los 90. También ha escrito muchos libros, un gran difusor, y tienen un centro en Madrid, un centro formativo, el Centro San Camilo. Y hay otra línea, por ejemplo, para poner sobre la mesa, como para quienes nos están escuchando y puedan como adentrarse el tema.
desde la línea de enfermería hay una enfermera que se llama Jen Watson que desarrolló una línea, un enfoque que se llama la ciencia del cuidado, que incorpora la mirada espiritual en el cuidado, como lo valioso que es el encuentro interpersonal, la oportunidad para sanar a quien cuida y al cuidado. Y habla explícitamente de prácticas de mindfulness y de compasión. Cuando empecé a adentrarme en este modelo, dije, wow, qué sorpresa. Está hablando de lo que nosotros venimos practicando hace tiempo y me sentí muy en casa, ¿no? Y con una adaptación al ámbito sanitario, sobre todo hospitalario. Va tomando sentido, ¿no? Esto de que el cuidado estaba lejos, ¿no? Y que el mismo hospital o unidad de salud puede darle herramientas al cuidador. Me ha tocado, por ejemplo, ver manuales de personas autovalentes que cuidan adultos mayores y cómo hay toda una formación educativa, una pequeña escuela para que esa persona sepa cómo moverlo, sepa cómo hablarle, sepa cómo contenerse, sepa todo. Y me parece que así como en los hospitales las personas se operan y lo sientan inmediatamente, o sea, la salud ya haya cambiado, ¿no? Antes la gente está hospitalizada años y ahora es levántate y llevas las prácticas sanitarias a tu casa. Claro. Entonces, de alguna manera, el cuidar se empieza a replegar en lo comunitario de tu barrio, tus redes. Es increíble, ¿no? Que no solamente es del hospital. No, has dado en la clave, porque eso es como insertarlo en la comunidad. Y, por ejemplo, en la Municipalidad de San Felipe estuvimos hace un par de semanas, hubo un encuentro de humanización en salud y hablaban de humanización a nivel de comunal. Y entonces en San Felipe tienen montado la atención territorial de salud. Van con una van, con un furgón a las casas. Va a la salud. Y entonces la salud deja de estar en un solo lugar. Más bien está en todo, como hacerla más transversal. Como más orgánico, se mueve. Exacto. Y volvemos a la idea de cuidarnos en comunidad, ¿no es cierto? Es lo que más toma sentido, porque el cuidado se necesita una tribu, como siempre, Claro. en la crianza, en la enfermedad, en la adultez, en los duelos, la unidad compartida, que es en el fondo el epicentro de todo, ¿no? Tu mente en calma. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.